Bienvenida en estudios, un gusto verte a los tiempos, Amanda. Bueno, gracias por invitarme. Estaba súper nerviosa de venir porque le vi a mi papi en tantas entrevistas en este escenario, en esta mesa, que pues se me cruzan todos los sentimientos, pero sobre todo el agradecimiento profundo a ti, a la radio, a los medios de comunicación que nos dan este espacio para poder conversar. Pues yo venía subiendo en el ascensor cuando estábamos hablando ahorita, pero me parece muy interesante esto que me preguntaba sobre la seguridad de ese día de Fernando. Es tenaz ver cómo todas las instituciones están llenas de mediocridad. Mi papi decía una frase muy interesante, y es que el primer acto de corrupción es aceptar un cargo para el que no estoy calificado. Y eso lo podemos ver en todas las instituciones. Entonces, claro que hay que hacer este proceso de entender todas las omisiones y también actos dolosos que pueda haber por parte de las instituciones. Desde el primer momento se veía que Fernando iba incrementando su nivel de riesgo, sobre todo después de haber expuesto la fotografía de la narcopiscina. Su nivel de riesgo empieza a incrementarse en un nivel tremendo, muchas gracias. Y solamente se puede entender cuando vemos los chats del caso Metástasis. Ahí vemos cómo todo eso tenía un sentido, un hilo conductor. Entonces, todo este tiempo el Fernando tenía un análisis de riesgo muy grande. Y él llega a tener, como él mismo lo dice en algunas ocasiones, y también dentro de la familia lo sabíamos, llega a tener un 98% de riesgo de ser atacado, de ser pues intimidado de alguna forma. ¿Cómo una persona que tiene el 98% de riesgo, que es un candidato presidencial, que se está enfrentando tú a tú con las mafias, tiene esta escolta tan pequeña? Ahora vemos cómo todos los que se sienten súper atacados tienen escoltas de 30, 40 personas, mega carros, todos con armas largas. Y vemos que al Fernando no le pasaba esto. Uh-huh. Él tenía apenas 2 personas que iban con él, luego un poquito más, creo que llegó a 5, si no me equivoco. Pero ¿cómo es posible que esta sea la cápsula de seguridad? Sin vehículo blindado. Y claro, todas estas partes de aquí, todo lo que no le protegió el Estado, es algo que se debe investigar a profundidad. Pero sin dejar de lado que la responsabilidad del asesinato de Fernando Villavicencio es de quien lo mandó a matar, de quien pagó por este crimen. Y claramente es alguien es con mucho poder político y económico, que un día decidió quitarle la vida a mi padre. Desde ahí se pagó a diferentes personas para que puedan cumplir su misión. Algo que ha sido muy interesante de analizar en este tiempo, conversaba con alguien experto en los temas de seguridad y me decía, cuando un grupo delictivo, cuando alguien con mucho poder ha decidido acabar con tu vida, lo va a hacer. Lo va a hacer hoy, o en Santo Domingo, o en Chone, o en Ibarra, o en donde estés. Va a ir y te va a buscar y va a acabar con tu vida. ¿Cómo es posible que Fernando Villavicencio no haya tenido un gran refuerzo en su seguridad? Esas responsabilidades de omisiones y esas responsabilidades de negligencias también tienen que ser investigadas. Pero no podemos olvidarnos de esta parte fundamental. No podemos solo engañarnos con esta parte de ellos no le cuidaron. Cuando voy a la audiencia, pues llego un poco así como me ve, un poco así de a la hora que puedo, con mi maletita, y está el testigo Cristian Ceballos, que él fue el ex jefe de seguridad de mi papá. Tuvimos la oportunidad de conocernos en algunas ocasiones, compartimos momentos, voy a decir, como casi familiares, porque el señor estaba ahí siempre. Hay esa cercanía. Permíteme, Amanda, claro. Historias de previo al asesinato. Aquí estuvo Fernando unos días antes del asesinato y coincidimos porque era la primera entrevista en el ascensor, había venido muy temprano. Y le toqué el pecho luego de un abrazo que nos dimos con Fernando. Le digo, ¿y tu chaleco? Y el jefe de seguridad que estaba en el ascensor me dijo, no se puso. Entonces
yo le señalé al jefe de seguridad. Le dije, usted es el responsable de cuidar a él y tiene que obligarle a Fernando a tomarse con rigurosidad las medidas. Bueno, pongo este ejemplo para ver que no podía haber dubitaciones en la cobertura de Fernando Vicencio. Como tú bien has dicho, día a día fue subiendo el nivel de riesgo en este proceso. Así es. Y algo que es curioso, ¿no? Por supuesto que es obligación de los jefes de seguridad, incluso esto de exigirle, obligarle a su cuidado, voy a decir. ¿No? Pero dos cosas. La una, sigue siendo culpar a la víctima de las consecuencias de un ataque. Mi papi no tiene la culpa de haber sido asesinado. Eso es algo que hay que sostenerlo. Mi papi no tiene la culpa de haber sido asesinado. Entonces no puede ser que él no se puso el chaleco y por eso es la culpa. Y claro, es obligación de la seguridad que tenía que obligar. El Fernando también es una persona ingobernable, ¿no? Como imagínese usted pues haciendo lo que otros le digan. Para mí eso, yo sentía como terror y orgullo al mismo tiempo de verlo gritar en los escenarios, camisa sudada, carajo, ustedes son mi chaleco antibalas. Terribles palabras, porque está diciendo, confío en ustedes, ustedes son mi pueblo, mi patria es mi familia. Eso es lo que él decía, eso es lo que él sentía por este país. Y lo que hicieron fue hacer un operativo transnacional para asesinar a esa voz valiente que luchaba en contra de la narcopolítica. Entonces, claro, pues regresando un poco al tema de Ceballos, que me parece fundamental topar, lo veo declarando y él, claro, dice que ha enviado un montón de oficios, que él tiene todos los oficios, que existe una investigación sobre la omisión de este caso de la policía que está en la fiscalía y es una información a la que no hemos tenido acceso, hemos pedido, hemos insistido y no hemos tenido acceso. Esa parte es preocupante. Sin embargo, siendo parte del proceso de como parte del proceso, claro, dicen que es súper, mega, hiper reservada y por eso no nos la pueden compartir, pero aquí empiezan a ver estas partes que tienen un mal sabor, ¿no? Por ejemplo, todos los oficios que entregaba Ceballos para pedir más seguridad y que eran negados o que eran archivados. En algún momento él dice, como me consideran ya loco, irracional de tanto que pido y pido y pido. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad? Y claro, lo que quieren ahora es echarle la responsabilidad a la carne de cañón, al último de la fila. ¿Dónde están las responsabilidades de los altos mandos? Amanda, en una institución jerarquizada, piramidal, la responsabilidad está arriba. Por supuesto, pero eso es usted y yo que no somos parte de la policía, entendemos eso con claridad. Entonces ahí salen estas preguntas. ¿Por qué le quieren culpar únicamente a este señor Ceballos? Que claro, yo no tengo ninguna afinidad con él. Es más, me ha dolido mucho ver la negligencia de la institución en general, y al ser las personas de seguridad de mi papi parte de eso también lo puedo ver, y eso siempre fue molesto. A mí nunca me gustó que ellos, claro, o sea, mi papi estaba desayunando y ellos también, entonces no estoy en desacuerdo de que ellos desayunen, pero mientras el candidato desayuna, la seguridad tiene que estar cuidándole. Obvio. Pero mi papi también, así como muy generoso, vengan, siéntense todos en la mesa. Esas son cosas que a mí en lo personal nunca me gustaron. Y pueden ser parte de negligencias que deben subsanarse para que en este país hayan unos códigos de más disciplina, de mayores procesos, para que esto se pueda evitar de alguna forma. Pero claro, lo interesante es que Ceballos dice que ese día en particular habían tomado vacaciones el general Salinas y el general Samaniego. Estos dos altos mandos de la policía, de vacaciones del 9 de agosto. Curiosamente, personas que estuvieron presentes de ese día, tanto en el meeting en el Colegio Anderson, como en la clínica de la mujer cuando ya fue asesinado mi padre, dicen que estas dos personas estaban ahí y con uniforme, tomándole fotografías al cadáver de mi padre. Quizás para constatar que estaba hecho, consta en el proceso. Testimonios de la Claro, nosotros no estuvimos ahí, nosotros llegamos un día después.
Entonces, lo que esto es sorpresivo y yo creo que nos merecemos respuestas. Muy interesante también porque en la comisión de la Asamblea, que es una fantochería, ya hemos de hablar de eso también, pero cuando estuvimos en Quito y justo coincidió con que iban estas personas de la policía a exponer el caso, las nuevas autoridades decían, nosotros no sabemos porque somos los nuevos. Se lavaron las manos y se fueron. Llaman a Zapata, a Juan Zapata, y que era el ministro del Interior en ese momento. Yo ya no estoy en el cargo, he venido aquí porque soy buena gente. Y como ya no estoy en el cargo, no sé nada. Dejó aquí, se lavó las manos y se fue. Nadie respondió estas preguntas. Nadie ha respondido por qué no se hizo una reconstrucción de los hechos. Eso es fundamental. Nosotros decíamos, y esta pregunta que ayer sale justamente en la audiencia y que nos quedamos fríos, ¿dónde está la bala asesina? ¿Dónde está? Claro, si la trayectoria fue de 1 metro, no sé qué, bueno, ahí te explican un poco con las pericias que hacen los expertos, pero ¿dónde está esa bala? No se ha encontrado esa bala. ¿Cómo es posible que en este caso, con una magnitud mundial, el mundo está pendiente de este caso? Porque es la primera vez en Ecuador que sucede algo así. No tengamos esa respuesta. ¿A quién no se le ocurrió hacer la reconstrucción de los hechos? ¿Quién permitió que estos generales le tomen fotografías al cadáver de mi papá? ¿Quién no custodió al cadáver y sus pertenencias? Tenemos la declaración de una enfermera que dice que una señora que dice que es la hermana se llevó dinero que tenía Fernando Villavicencio en su ropa. ¿Qué pasó? ¿Cómo es posible que estas sean las respuestas de un Estado? Este es un crimen, y no es que hay víctimas de primero y segundo grado, no. Este es el crimen de un candidato presidencial. Este es un crimen contra la democracia. Y no tenemos respuestas. A la tarde del día de ayer, llega por redes sociales un mensaje de una asambleísta que nos damos cuenta que ya está en campaña electoral. Esta asambleísta, no sé en qué movimiento está ahora, entró por Construye, pero ahora le vi levantando la mano con Lucio Gutiérrez y Andrea González. Ella envía un mensaje a las redes sociales y a los medios de comunicación diciendo que ella tiene un mensaje de que se había advertido sobre el asesinato de Fernando Villavicencio a las 5:12 de la tarde de ese día. ¿Quién era? ¿Quién es? La señora Sí, María Teresa Pasquel. No. Esta señora tiene un mensaje y lo ha publicado en redes y se lo ha entregado al abogado Vanegas. Lo publican en redes. ¿Por qué no han ido a la fiscalía? ¿Por qué no han ido a declarar? ¿Por qué no han entregado sus teléfonos para que sean periciados? ¿Por qué han esperado 10 meses? ¿Por qué han esperado la etapa preelectoral para hacer este circo? Desviando las investigaciones. No necesitamos más desvíos de las investigaciones. Necesitamos profundidad y celeridad en este caso. Necesitamos de verdad que alguien se tome en serio este caso. Porque, o sea, solamente atando los cabos, ¿no? Si los Estados Unidos son parte también del proceso y dicen que van a poner $5 millones para las investigaciones. Vinieron investigadores del FBI. Entonces vaya, señora, con su mensaje a ver si se gana los $5 millones, a ver si tiene la evidencia correcta. Todo lo demás es simplemente un circo para desviar las investigaciones. A mí me sorprende que después de semejante testimonio de Ceballos, en el que está sugiriendo que hay responsabilidad por parte de la policía y de los altos mandos, salga este mensaje advenedizo, salga este mensaje a sorprendernos. Realmente esto es un dolor muy grande. Si de verdad tenían esta información, ¿por qué no fueron a la fiscalía desde el principio? ¿Qué están haciendo ahora ¿Por qué se guardaron? ¿Por qué se guardaron? ¿Por qué se guardaron y ahora sale en etapa electoral? Eso me duele que usen el nombre y la muerte de mi padre como un carrito para subirse en etapa electoral. Amanda Villavicencio decía que daría la impresión que hubo un operativo transnacional para el asesinato de Fernando, y uno pudiera recoger lo que aquí, donde tú estás sentada, Fernando denunció en una de tantas ocasiones, puso una denuncia en fiscalía de amenazas recibidas por asambleístas que están identificados.
Claro, esa parte es tremenda, ¿no? Y pues para hablar de esto voy a comentar un poco sobre los informes de la comisión que investigó las implicaciones políticas en la Asamblea, que ha sido muy triste ver cómo en el primer informe se recoge todo esto, ¿no? Se recoge toda la carrera periodística y por qué el Fernando estaba en el ojo del huracán, y se recogen además esta denuncia que el Fernando pone en contra de Ronnie Aliaga, ex Latin King, que ahora está prófugo de la justicia vinculado al caso Metástasis. Pablo Muentes, que vino del caso Purga, que además tenía una pésima relación con mi papá a partir de que él expuso el tema del tráfico de tierras, que ahora está en La Roca. Roberto Cuero, que no tiene... ¿Dónde está Roberto Cuero? Feliz, por ahí. Una vez dijeron que él dijo que se ha hecho robar su computadora y sus cositas y ya no tiene ningún documento ni nada. González y Gómez. Estas 5 personas son asambleístas nacionales, pues de la Asamblea Nacional, quiero decir. Y ellos estaban haciendo un operativo en modalidad sicariato unos meses antes de que mi papá lo asesinen. ¿Cómo podemos tomar esto? ¿Cómo es posible que habiendo estos elementos, la Asamblea diga que este es un crimen común? ¿Cómo es posible que este informe en el que dice que el asesinato de Fernando Villavicencio es de delincuencia común venga de manos del partido de gobierno, de las manos de Adrián Castro, el asambleísta de ADN? ¿Cómo es posible que esto siga sucediendo a vista y paciencia de todos? ¿Y qué nos hace falta para que nos hartemos de esta situación? ¿Qué nos hace falta para que realmente alguien pueda ayudarnos a nosotras como hijas? Nosotras no tenemos poder político. Nosotras somos 2 hijas rotas, eso es lo que somos. Y estamos aquí poniendo la cara por la vida de mi padre, porque él estuvo en cada uno de los medios de comunicación a los que yo he ido a contar esta historia. Porque mi papá era un periodista valiente. Lo que han hecho es callar a la libertad de expresión. Lo que han hecho es callar a los valores y a la decencia. Eso es lo que hicieron, con un mensaje terrible, gigante, diciendo, ¿saben qué? Ya no se resistan. Este es su líder, este es su héroe, miren cómo acabamos con él. Además, siempre pienso en esto. ¿Te acuerdas que encontraron granadas, cientos de casquillos en el piso? ¿Qué querían? ¿Qué es lo que estaban buscando? Querían matarlos a todos. ¿Qué es lo que querían? Porque esto no, ¿cómo va a ser esto delincuencia común? Luego, imagínate que de estos sicarios que entran, la mayoría son colombianos. Entran, si no me equivoco, 5 colombianos, un venezolano. No tienen ellos registros de ingresos. Porque claro, hemos dicho, ¿cómo entraron? ¿Quiénes les pagaron para venir? ¿De dónde compraron sus pasajes? ¿Alguna cosa que nos vaya a llevar? Hubo logística para Nada. que hubo planificación. Pero no hay nada en el expediente. Nosotros tenemos acceso al expediente desde septiembre más o menos. Hemos leído el expediente incansablemente, la cosa más tortuosa del mundo. Tener que ver cada palabra, cada persona. Y hay fallas. Eso es negligencia. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? ¿A quién están encubriendo? ¿Quién está haciendo esto? En este momento solo tenemos la posibilidad de confiar en la Fiscalía General, creyendo que ellos van a hacer el trabajo. Pero si nos siguen ocultando información, lo único que hacen es generar dudas. Y por eso hemos pedido una y otra vez, hemos hecho plantones ciudadanos. Estamos reuniéndonos los jueves afuera de la Corte, también lo hicimos afuera de la Fiscalía. Y así logramos que la fiscal nos diga que sí existe una investigación por los intelectuales. Pero de esa forma, ¿por qué no tenemos acceso a un canal directo de comunicación con la Fiscalía? Con el tema de la investigación de la policía es fundamental que sepamos qué está pasando ahí y no nos dicen nada. De lo que tú has dicho, Amanda, hay algunas inquietudes, incluso estoy recibiendo mensajes que dicen y que te voy a plantear. Tú has cuestionado la actuación de las autoridades en su momento y hoy y preguntan, leo, de todas estas inquietudes y otras es necesario preguntar al expresidente Guillermo Lasso, al general Wagner Bravo, al coronel Zapata, al general Salinas y otros personajes para que den los testimonios y respondan frente a estos temas de la inseguridad que sigue viviendo el Ecuador. Hoy estamos en un conflicto armado interno. Por supuesto. O sea, que fueron autoridades en su momento, ¿no? ¿Para qué eres presidente? ¿Para qué eres autoridad si no puedes resolver y responder estos problemas básicos? Obviamente que hay que ir por esas respuestas, pero eso es obvio. Para eso son los padres de la patria, pues, para eso les hemos elegido,
para eso, para que se resuelvan los problemas. Pero ahí empiezan también todos estos cuestionamientos de mi parte. Todo esto se vuelve político. Lo que hacen es taparse unos a otros. Y eso es tremendo. Entonces, asuman sus responsabilidades con un solo propósito: que esto no se vuelva a repetir. Es el único propósito. Porque la verdad... Y que se encuentre la verdad. Por supuesto. Pero justo eso iba a decir. La verdad y la responsabilidad es lo único que nos queda. Justicia no hay. Justicia no hay. ¿Quién me va a devolver a mi papá? ¿Quién? Nadie. Lo único que podemos hacer es atacar directamente a los altos mandos de la mafia, a los altos mandos del crimen organizado, porque solo así vamos a poder tener una patria en la que nuestros hijos puedan crecer con dignidad y alegría. Una patria en la que podamos invertir en educación, en deporte, en salud, y no tener que construir una mega super cárcel que además, bueno, me he enterado de cosas terribles. Ojalá pronto podamos hablar de eso, de quiénes están adjudicados la nueva super cárcel que quieren hacer. En lugar de educar, solo con educación de calidad, solo con una buena alimentación, solo quitando la desnutrición infantil, solo así podemos cambiar la realidad de nuestro país. Pero si nuestra pelea es por subir las penas y tener más cárceles en lugar de sanar el problema, nunca vamos a salir de aquí. Por supuesto. Pero eso, por Dios, o sea, ¿cuáles son los estadistas que nos dirigen, pues? O sea, cuando converso de esto, toda la gente dice, claro, así tiene que ser. Yo digo, ya, pues, pero alguien de diciendo que hagan algo bien. El problema es que a nuestros mandatarios no les interesa sembrar y ese árbol que nunca van a ver. Lo que quieren es hacer algo ese rato para reelegirse. Eso es lo que quieren. No le apuestan al futuro. No le apuestan. Los populistas buscan a ese electorado. Exactamente. Exactamente, pero ahí es donde es responsabilidad de nosotros, los ciudadanos y ciudadanas, no hacerle juego a este populismo, no hacerle juego a la mafia, no hacerle juego a todos estos discursos banales que lo único que hacen es separarnos como nación. No podemos recuperar esta alegría de ser hermanos, de ser ecuatorianos. Todo el tiempo estamos unos contra otros. Claro. Y realmente como enemigos. Eso se sembró en el país. Cuando el problema son ellos. Nosotros somos muchos, ellos son poquitos. Y nosotros podemos ganar esta batalla con educación, educándonos a nosotros mismos, dejando de repetir las palabras que escuchamos de los mafiosos además, y dejando de votar por ellos. El momento en el que dejemos de votar por los mafiosos, se les acaba la teta. Bueno, primero tienen que abrir los ojos los ecuatorianos y repetimos esto que tú has tocado, el tema de fondo. Si no cambia la educación, si no hay una educación de calidad, no se podrá votar bien. Esa es la realidad. Permíteme, Amanda, quisiera recordar entre los tantos audios de Fernando Villavicencio, precisamente uno que pronunciara el 9 de agosto fatídico en el Coliseo Anderson de esta capital. La fuerza pública y el Estado, en nombre de la sociedad, los va a perseguir y los va a someter. ¿Están de acuerdo conmigo? Que escuchen el palacio, que escuchen los narcos. Yo no tengo nada que perder, yo tengo todo que ganar con ustedes. A mí me cuesta la vida, pues carajo me cuesta, pero yo defiendo a esta patria, yo defiendo a mi familia. Mis hijos como los suyos necesitan una patria. Y el 20 de agosto se juega eso. Y esas palabras quedaron allí. Pienso que lo que dice es providencial. O sea, nos está diciendo exactamente lo que hay que hacer. Y ha sido muy duro para mí este tiempo, pero cada vez que me quiero romper, voy a sus videos, voy a sus audios, voy a sus escritos y encuentro en su propia palabra la luz que necesito para seguir. Él lo acaba de decir. Aquí se necesitan buenas leyes, una ley antimafias, una policía bien armada. Eso era parte del plan de gobierno de Fernando Villavicencio. Ahora, ¿qué están discutiendo? La ley del chancho. Si el chancho se muestra o no se muestra. ¿Dónde está la ley antimafias? ¿Dónde está la ley de extinción de dominio? Una buena ley de extinción de dominio civil. ¿Dónde están? No les importa, porque cada uno de los que están sentados ahí no tienen idea de para qué llegaron ahí. Solamente para lavarle la cara a sus bancadas. Eso es lo que hacen. Y eso es una vergüenza, porque nosotros los hemos elegido, y los hemos elegido sobre la sangre de mi padre.
No pueden permitir que esto pase y no lo ven. O sea, parecen idiotas porque no ven que todo lo que hacen mal por este país lo hacen mal para ellos mismos. ¿Cómo no entienden que sus hijos van a vivir en este país? ¿Cómo no entienden que sus nietos van a vivir en este país? Ellos mismos estamos viviendo una etapa terrible del Ecuador, llena de dolor, llena de sangre. Mi abuelita tiene miedo de salir a la calle. Todos los días ve las noticias con terror. Pero eso no va a cambiar mientras nosotros dejemos de elegir a esos mercachifles. Por Dios, ellos no tienen ideología, no tienen valores, no tienen educación. Y ellos hacen nuestras leyes. La ley del chancho, por Dios. Cuando estaba mi papi, la ley del bizcocho, cosa que yo me río, digo, ¿cómo se reiría mi papá viendo que ahora es la ley del chancho? Por Dios. Necesitamos que haya esta ley antimafias. ¿Cuál de los asambleístas que se rasga las vestiduras en nombre de mi papá va a proponer la ley antimafias? Ahí está el legado de Fernando Villavicencio. ¿Cuál de ustedes lo va a hacer? Me dicen, vaya usted a la asamblea. No me molesten a mí. Yo tengo derecho a vivir mi vida, a vivir mi música, mi poesía. Eso es lo que yo elegí para mí. Y si estoy aquí es porque mataron a mi papá. Y ustedes, asambleístas que están ahí sentadotes, vayan y hagan las leyes que quedaron en hacer. ¿Qué espera Amanda Villavicencio de este juicio? Está en investigación, está en el proceso de testimonios. ¿Qué espera hasta el cierre de esta etapa? Chuta. Espero penas altas para los autores materiales. Espero que puedan encontrar estos eslabones, ¿no? Ahora han hablado, el testigo protegido habló del Chino Honda, que estaría también dentro de esto, pero que ya no puede ser vinculada a esta investigación. Pero hay una cosa curiosa, el Chino Honda. Él fue el asesino de Harrison Salcedo. Y también fue que Harrison Salcedo fue abogado de Jorge Glass y de Rasquiña. Entonces están ahí mismo. Se van atando, ¿no? Exacto, se van atando. Entonces, qué importante es que haya una investigación profunda, ver los hilos. ¿Por qué asesinaron a los sicarios en la cárcel? Entonces, ahí hay dos teorías para mí. La una es que les salió mal, querían destrucción masiva, querían lanzar las granadas, querían matarnos a todos. Y no les salió. La otra es que hablaron con el FBI, porque dicen por ahí que han hablado con el FBI y que entonces por eso los mataron. En esas dos teorías necesitamos que alguien nos diga qué está pasando. Ya han pasado muchos meses y necesitamos verdad y celeridad. No que esperen al momento electoral. No que hagan estas jugadas políticas, porque eso es infamia contra esta familia. Pero existe el karma también. Todo lo que hagan en contra de la memoria de mi padre lo están haciendo contra el país y en efecto mariposa contra ustedes mismos. Porque nuestro país está en una cuerda floja. El Fernando era el único que de verdad quería luchar contra la mafia, no pactar con ella para pintar por afuera y que se vea bonito. No. Leyes, ecuatorianos, leyes que puedan profundizar en la limpieza de este país. Un gusto recibir a Amanda Villavicencio. Gracias, Miguel. Hija de Fernando, el entrañable amigo desde hace cuántos años y que terminó por esa valentía por enfrentar a todo esto. Amanda, gracias por invitarme. Sigue sacando fuerzas porque los hijos es lo que queda aquí. Muchas gracias, Amanda. Gracias.